Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias, como siempre con informaciones y entrevistas de la actualidad política y económica del país. Hoy tendremos una interesante entrevista con el profesor Daniel Pou, destacado politólogo y especialista en seguridad social. Con él conversaremos sobre temas de mucho interés después de esta pausa. Agradecemos al profesor Daniel Pou, destacado politólogo, investigador, analista, especialista en seguridad ciudadana. Se está en nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Profesor, ¿cómo se siente? Don Osvaldo Soriano, bueno, yo me siento privilegiado aquí con usted Usted sabe que este programa es suyo. y además con la calidad del público que sigue este programa. Mire, el asesinato del joven Darling Mercado Reyes, de mano de un agente de la policía, ha provocado toda una conmoción nacional, incluso un pronunciamiento eh, fuera de lo común del propio presidente de la República, quien calificó el hecho como al autor del hecho como un animal. ¿Eso realmente es un hecho aislado o es la evidencia de que la reforma policial aún no ha transformado la cultura institucional? Mire, primero hay que establecer claro, una reforma o transformación de la policía son dos cosas diferentes. Pues yo siempre hablé de transformación, no de reforma. Porque usted reforma lo que tiene ligeros desperfectos, Lo ajusta. disfunciones y la ajusta. Pero cuando una institución como la Policía Nacional llega a incluso renegar de su función institucional, entonces usted tiene que transformarla, porque hay que meter todas las ovejas en el redil que le corresponde. Entonces, bien, ese proceso de transformación o de reforma de la policía requiere de un tiempo. Primero, el proceso, yo sé que no se ha concluido. Estuve conversando con la persona que lidera ese proceso, General García, dentro de la policía, y digo que lo lidera porque él es el mayor experto del equipo, el General García, y me ha estado hablando de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Y sobre todo ahora que se ha enviado al Congreso la Ley Orgánica de la Policía. La Ley Orgánica de la Policía contempla la doctrina de la policía. Y la doctrina de la policía... No había doctrina de la policía. No, 2 párrafos era la O sea, doctrina. no había documentos O sustantivos. sea, la policía no sabía lo que era como institución, no tenía definiciones, ni cuáles eran sus objetivos, ni cómo se iba a establecer su relación con la sociedad y con los demás órganos del Estado. Era una suerte de tumoración o satélite que flotaba en el espectro institucional del Estado Dominicano. Entonces, hay que saber que la policía está compuesta por normas, tanto leyes como reglamentos, como protocolos, pero también la policía está compuesta por seres humanos y tiene otra característica, que es la que más pesa, por una cultura propia institucional. Entonces, ese proceso de transformación de una policía que tiene más de 60 años con una serie de prácticas dadas como buenas y consabidas, lograr ese proceso de desmonte, porque tú no puedes desmontar una cultura sin instalar otra cultura. Eso es un proceso que dura, y pongo como ejemplo Colombia. Colombia tiene más de 15 años y no ha podido desmontar de manera absoluta la vieja doctrina policial y las prácticas que de eso se derivaron. Entonces, no podemos hablar de si la reforma de la policía está avanzando o no
en relación a la actuación de la policía. Yo lo que sé es que se están formando nuevos policías bajo la visión de la reforma y los nuevos policías están haciendo su trabajo. Pero los nuevos policías están comandados por oficiales que vienen de la vieja policía. Ahí está el problema, porque sí, precisamente este policía implicado en este hecho es de la camada de los nuevos policías. Entonces, si un policía entrenado dentro de este proceso de reforma actúa de esta manera, ¿cuál es realmente la situación? Bueno, Es una responsabilidad de la selección del personal, de la supervisión, de la formación. ¿Cuál ha sido la falla en eso? uno de los problemas, yo había señalado que los nuevos oficiales, los nuevos policías egresados de la formación básica, como le llaman centro en la policía, deben estar bajo la tutela de oficiales que ya estén dentro de la dinámica de la reforma, porque los viejos oficiales le transmiten todos los vicios, todo ese proceso de aprendizaje que les va a costar mucho desaprender. Es más, yo conversando con oficiales de la policía me confiesan que ellos ya no pueden desaprender, muchos de ellos lo O que sea, aprendieron, porque eso es casi un reflejo la condicionado. cultura que han hecho ya de eso. Es una cultura, o sea, es una cultura. Dile al dominicano que abandone el mangú, el salami, el huevo frito, el traguito de ron, Eso la es el cerveza. mediodía. Hermano, tú no puedes convertir a un dominicano en un suizo, ni en un ruso, ni en un francés. Un dominicano es un dominicano. Quizá el proceso debió empezar al revés, entiende usted. Formar primero los oficiales que van a darle seguimiento a la formación de los nuevos ingresados. De manera que esa camada de oficiales que son los supervisores directos con quienes van a actuar esos reclutas o nuevos recluidos a la institución, puedan realmente dominen y conozcan lo que se va a hacer. Se hizo un trabajo importante. Se tomó una élite de los oficiales que más formación académica tenían dentro de la nueva visión, porque la policía tiene el IPES. El IPE, desde el año 2000, me parece, ha estado formando a oficiales en la nueva doctrina. Ya muchos de ellos se han retirado, ya han pasado de retiro. Entonces, de esos oficiales formados bajo la visión modernizante del IPE, se eligieron un equipo para formar a los nuevos policías. Pero el problema es que cuando llegan al terreno, el mando, Al destacamento, sí. quien ejerce son los policías curtidos en el viejo sistema. Es una contradicción. O sea, tú sacar un individuo con unos paradigmas y unos parámetros que se corresponden con lo que él es, lo que dicta el Estado Social y Democrático de Derecho, pero cuando llega al destacamento le dicen, mira muchacho, déjate de eso, que eso es el librito, aquí la realidad es otra. Eso, yo conozco un caso de un alistado que se formó en la nueva policía y lo mandaron a un destacamento aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando llegó, le dijo el comandante del destacamento, que era un teniente, le dijo, no, un momentito, esos cursitos que hiciste por allá, otra cosa. Aquí el que mando soy yo, aquí se hace lo que yo digo aquí. O sea, ¿cómo desautoriza, no reconoce la formación, lo que se está haciendo, para imponer su propio criterio? Esas son falacias. En el año 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía, hubo una propuesta de ley que lamentablemente no contó con la aprobación. Recuerde aquella vez que un grupo de generales o generales retirados de la policía se presentó en el Congreso para bloquear esa propuesta de ley, donde se habló de crear la nueva policía separada de la vieja policía e ir liquidando la vieja policía. Pero hermano, Interés. eso era, oye, si se hubiera hecho en el año 2003, hoy en día no Tuvieron una policía tendríamos ya 23 años con una policía diferente, con una policía diferente. Pero sin heredar vicios. en este país los gobiernos y los presidentes complacen peticiones de los nichos de poder. Y ese es el problema de complacer peticiones, de no haberse hecho lo que se debió hacer con la policía. Yo se lo digo porque yo trabajé en esa propuesta. En ese momento trabajamos Alejandra Liriano, Lilian Bové y yo desde Flatso, que trabajamos sin que nadie nos pagara un centavo. Sencillamente nosotros
asumimos este reto que definitivamente era muy interesante y estuvimos trabajando más de año y medio, no trabajando ocasionalmente, no trabajando todos los días. Luego, en el 2015, se forma otra comisión para hacer una nueva reforma de la policía. Una comisión integrada por policías. Ahí la representación de la policía la ocupaba el buen amigo ya fallecido hace poco tiempo, el general Albuquerque. Sí, un equipo buenísimo de la policía, un equipo de congreso bicameral también muy bueno. Y yo estuve representando a la sociedad civil con Servio Tulio Castaño. Trabajamos 11 meses, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días. ¿Y qué sucedió? Que cuando ya estaba en redacción el anteproyecto de ley del Palacio, el presidente Danilo Medina mandó un proyecto de ley para la policía y esa es la ley que hoy en día tenemos en la policía, la de nosotros. El esfuerzo que se hasta los borradores desaparecieron de los archivos del Congreso de la República Dominicana. Hay una situación Ahora, eso le dice a usted, en términos de poder, la importancia que tiene la policía para los poderes fácticos de este país. Y yo le voy a decir que aquí hay muchas muestras de situaciones donde incluso en familias de alto nivel se han producido situaciones delicadas que nunca y no llaman a la policía nunca. Eso se resuelve en acuerdos de conciliábulo con Ministerio Público, etcétera. Porque aquí las élites de este país, las élites que realmente conocen los resortes del poder, no creen ni en la policía ni en el sistema de justicia. Ellos resuelven sus problemas por otras vías. Profesor, las balas de la policía han matado más de 7.135 personas en las últimas décadas. Los famosos intercambios de disparos. ¿Hasta qué punto la impunidad histórica ha permitido esos abusos policiales? ¿Y cuál sería la consecuencia de esto? ¿Qué debemos de hacer para evitar eso? Eso es insólito. Bueno, lo que pasa de asesinato. Lo que pasa es cuando tú tienes un órgano con poder y más formado como represión. Ahí vamos. Y más encapsulado dentro de una visión de cuerpos represivos, no de auxiliar del sistema de justicia, no de labor social, de ser el garante de que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos civiles. Entonces, una policía que a sí misma se ve como un ente de represión del Estado, entonces no tiene control, no hay rendición de cuentas y no hay régimen de consecuencia. Usted le da un arma, le dice, usted puede utilizar la fuerza letal, pero no le dicen qué condiciones. Claro. Entonces, ¿para qué tú le das un arma a una persona que no sabe en qué condiciones puede utilizar la fuerza letal? Y los protocolos. Y es tiene sus protocolos. Y una de las cosas que quiero decir aquí brevemente, el uso proporcional de la fuerza letal solo se acepta cuando la vida del policía o de cualquier ciudadano se encuentra en un escenario determinado y esas vidas, la del policía y la del ciudadano, corren peligro porque hay una amenaza de igual magnitud que la que puede desarrollar la fuerza letal del policía o de mayor magnitud. Pero tú utilizar un arma de fuego para neutralizar a una persona que lo único que tiene son sus manos y sus pies es un uso desproporcionado de la fuerza. Dese cuenta, en el caso de Darling, yo estuve observando más de 7 o 8 videos que me enviaron. Y mientras el policía quiere someter a la violencia, a la obediencia al joven que le está interviniendo, los demás compañeros, en vez de ayudarlo, lo que se ponen es a
a distraerse con el entorno de la escena que se está produciendo. Tú ves actuar la policía de Estados Unidos y cuando un policía va a someter a alguien a la obediencia, los otros se suman. Vienen todos y hacen un cerco, lo protegen y lo ayudan a someterlo a la obediencia. Claro. Aquí lo que hacen los policías es que se ponen a discutir con uno que anda por allá, con otro que anda por acá. Entonces, y los protocolos de la policía no la policía no tiene protocolos. ¿Cómo va a ser? La policía cree que el único protocolo que tiene es sacar su arma de reglamento y abrir fuego contra cualquiera. No importa incluso si hay niños, si hay envejecientes, si hay personas inocentes en el escenario. ¿Cuántas veces la policía aquí no ha matado niños y personas inocentes, mujeres, hombres, ancianos, gente joven? O sea, y eso es un problema cuando una policía no actúa en base a protocolos. Porque una policía que no actúa en base a protocolos es tener una fuerza bruta dispuesta a actuar en cualquier sentido y en cualquier dirección sin medir las consecuencias. Bueno, hay un proyecto de ley que ha sido muy debatido y sometido por el presidente de la República, el Congreso Nacional, que es lo que crea la ley orgánica de la policía, la nueva ley orgánica de la policía. Una ley orgánica que tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros de la Cámara presente, por mayoría calificada. Sin embargo, hay un riesgo de que esa ley no pueda ser aprobada. Esa ley no puede ser aprobada. Yo no tengo mucha prisa. Porque hay un plazo fatal. ¿Qué sucedería en el país con esa situación? En el caso de que, ¿en qué posición quedaría el Congreso en el caso de que esa ley caducara Bueno, se reintroduciría, pero yo no tengo prisa con que la apruebe. Yo creo que este anteproyecto de ley requiere un debate y debe ser enriquecida por diferentes sectores de la. Pero eso no se ha hecho ya. No, el debate. No tengo idea de si se ha hecho, pero yo no me he enterado que se haya hecho. No se hicieron vistas públicas mientras tuvo el proceso en el Congreso y cosas. Debe de llamarse a eso, debe darle participación a la ciudadanía para que la gente participe, aporte. Pero que y las instituciones. Ni siquiera el anteproyecto de ley es conocido por nadie. Bueno, debe crearse un organismo completamente independiente para que investigue estos casos de abusos policiales cuando causan así muerte ciudadana. Me gustaría su respuesta después de esta pausa. Conversamos con el politólogo Daniel Pou. En el segmento anterior hablábamos de la violencia policial, los casos recientes, y quedó en el aire una pregunta, si debe de crearse un organismo independiente para investigar los casos de los abusos policiales en el país. Sí, yo creo que debe existir un organismo que no esté bajo la tutela, óigase bien, de la estructura funcional de la policía. Debe ser un organismo externo que podría ser integrado por ciudadanos, grupos profesionales como el Colegio de Abogados, etcétera, como el Comité de Derechos Humanos, como el Defensor del Pueblo, para podríamos decir, tener la última palabra de los casos de uso excesivo de la fuerza, de temas de corrupción que se manejan en la Policía Nacional. Porque hemos visto que ni la Inspectoría, ni Asuntos Internos, ni el Consejo Superior Policial han mostrado la entereza necesaria para tratar los temas de ilegitimidad que se presentan en la Policía Nacional, incluso en contra de los propios policías. Yo he conocido policías a los que se han vejado, se le han violado sus derechos, sencillamente porque ese policía, en ejercicio de sus funciones,
tuvo algún altercado con el director de la policía, con un oficial miembro del Consejo Superior Policial. Eso es suficiente como para que no se les reconozcan sus derechos y se les margine. Bueno, ahí la última vez que yo me enteré en el TC, en el Tribunal Constitucional, habían cerca de 30 casos, entre 28 y 30 casos, de oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas que se le habían violado sus derechos. Y ya hay sentencias en firme del Tribunal Constitucional ordenando restituir los derechos de esos oficiales. Y hay una negativa. Oye, un órgano del Estado, ¿eh? Hay una negativa a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que el funcionario que se niegue a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional debe ser de manera automática destituido. Destituido, claro, por supuesto, porque la decisión del Tribunal Porque es el Estado, señores, no, la máxima autoridad del Estado en términos de observancia de la Constitución y las leyes de la República. Entonces usted va a seguir siendo funcionario cuando Claro que usted desacata una decisión. desacata una decisión. No. Es de ese tipo. Puede existir, profesor, seguridad ciudadana cuando una parte de la población siente tanto temor por la policía y que está llamado, que se supone que está llamado a enfrentar la delincuencia. Sin embargo, la sensación, la percepción de la población es que le teme más a la policía que al mismo delincuente. Eso es un problema, eso es un valladar que impide que se produzca la alianza natural entre policía y ciudadanía. Porque la policía y las políticas de seguridad para funcionar bien requieren que se genere una alianza natural entre policía y ciudadanía, sobre todo con miras a poder implementar políticas de prevención, porque en la persecución criminal, en la persecución penal, el ciudadano no debe participar. Eso es una labor, una función específicamente del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Eso es muy delicado. Pero en la prevención, el ciudadano es, podríamos decir, la primera frontera para evitar que se consumen los actos delictivos y actos dolosos en contra de la sociedad y las buenas costumbres. Entonces, si no se logra restablecer la alianza entre policía y ciudadanía, es muy difícil que las políticas públicas de seguridad puedan desarrollarse con robustez y lograr implementar los ejes de la prevención. En ese temor, profesor, ¿cuáles tres decisiones urgentes debería adoptar el gobierno en los próximos 90 días para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional? Eso es un reto. Eso es un reto. El principal problema que tenemos hoy en día es que una gran parte de la alta oficialidad de la policía no está en capacidad de sumarse a ese reto, por la visión que ellos tienen de la institución y de lo que debe ser la relación de la policía con la sociedad. Ahí empieza el más grave de todos los problemas. ¿Y cuáles serían esas medidas entonces? Bueno, mira, desde su punto de vista, ¿no? Lo que usted observa. lo primero que yo creo que el Estado debe de, a través del Ministerio de Interior y Policía, debe desarrollar un programa de educación ciudadana, de cómo el ciudadano se incorpora de manera activa, no pasiva. Porque de manera pasiva es cuando tú te incorporas a equipos de dominó, de baloncesto, de tal, de embellecimiento. Eso es pasivo, no activo. Cuando el ciudadano se empodera de manera activa, cuando el ciudadano entiende que si él ve a alguien cometiendo un ilícito penal, él debe inmediatamente dar partes a la autoridad, ya sea de manera anónima, ya sea de manera directa, o cuando la policía está haciendo una investigación de un hecho que se ha consumado en una determinada comunidad y él entiende que él tiene información que puede servir para la investigación, él debe de asumir el compromiso. Pero hay una Aquí el ciudadano no lo hace porque el ciudadano entiende que la policía no es confiable y si lo hace, entonces él puede salir perjudicado porque
Denuncia. Aquí hay personas que le ha costado la vida haber hecho denuncias a la policía. Porque O sea, de la policía han salido a las fuentes criminales. Ujú, ujú. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer. Hay que irle allanando el camino a la nueva policía que esperamos tener con todo este proceso. Hay que irle allanando el camino, es lo que se llama una política de confianza mutua entre policía y ciudadanía, entre ciudadanía y autoridades. Y creo que eso se puede ir haciendo, no hay que esperar el último Claro día que no, claro que no. para creer. Crear ese mecanismo, Sí, incluso comunicación. desde el mismo sistema educativo, yo digo, el sistema educativo de aquí se utiliza para una enseñanza plana. No, usted tiene que generar una enseñanza tridimensional, Claro. porque el individuo vive en una sociedad y que tú sepas mucha química, mucha física, mucha biología y No conoce tu entorno. y no sepas cómo funciona tu sociedad, cuáles son las aspiraciones de tu sociedad. Pues entonces usted lo que le está formando una persona con muchos conocimientos, pero planos. Entonces, creo que el sistema educativo debe ser un pilar importante para ir educando a los niños, cómo se cruza la calle, cómo se debe conducir, que tenemos los problemas. Tenemos una tasa de muertes por accidentes de tránsito Sí. que ha estado entre el primer y el tercer lugar más alto en todo el mundo. Correcto. Pero hay que enseñar desde pequeños a Claro. esos O niños. sea, el Ministerio de Educación juega un papel importante ahí. Una vez yo propuse en una reunión en el Ministerio de Interior y Policía, y habían varios ministerios, que el sistema educativo se utilizara para formar ciudadanía. Y me recuerdo que un viceministro de Educación me dijo que ya el sistema educativo estaba saturado de materias, de asignaturas. Y le digo, pero yo no estoy proponiendo materias, asignaturas. Yo estoy proponiendo con esa enseñanza de biología, de química, de lengua española, de matemáticas, se introduzcan elementos que afectan que directamente al entorno, sí, refuercen el sentimiento ciudadano y el entorno en que se y el entorno, pero no hay que asignar materia, porque es que lamentablemente el sistema educativo dominicano, y lo mismo pasa con el sistema de salud, no acaban de dar el salto de colocarse dentro de lo que es la estrategia de la instalación de nuevos valores al ciudadano. Por eso tuve gente aquí que va al médico y después que sale de la consulta, va y se toma un jugo en un sitio donde no hay condiciones de higiene. Entonces él salió del gastroenterólogo, al otro día va y le dice al gastroenterólogo, o a la semana, yo no he mejorado. ¿Pero por qué? Pero si usted está tomando alimentos en un lugar donde no hay condiciones mínimas de higiene, entonces, usted entiende la dimensión del problema. Claro. El hombre es un todo integral. La acción del hombre repercute de manera universal en toda la interacción humana. Entonces tenemos que empezar a formar ciudadanos. Claro. Estamos todavía a tiempo, profesor, para salvar la reforma de la policía. Sí, la reforma de la policía se está haciendo. Quizás no ha tenido la celeridad, señores, pero, señores, reformar o transformar una policía, y más como en República Dominicana, donde todavía la Constitución del 2010 le faltan cerca de 81 leyes para poderla aplicar. O sea, un país donde la dejadez y la inobservancia y la falta de seguimiento de consolidar un orden institucional sólido no está dentro de la voluntad de la clase política. Y tuve un congreso vanagloriándose de que aprobaron leyes que no tienen la importancia. Hay que aprobar el bloque constitucional. Claro. Es el principal compromiso. Una constitución que tiene muchas falencias, pero mira, ahora se quiere aprobar el Código código penal. Ya hay un bombardeo, que las libertades, que tal. Bueno, sí, pero tú me sacas la suma y la resta de las libertades de expresión y la cantidad de muertes que quedan impunes. Sí.
Hay más de 70 nuevos delitos tipificados en el nuevo de código. nuevas figuras. Hay Sí. que Hay gente que no se puede condenar porque no existe la Porque no figura, existe la o sea, figura. pues, condena ni por la pena aproximación. acumulada, una serie de cosas. Yo creo que podría sobre la marcha ajustarse el código. Condenar por aproximación es un acto de irresponsabilidad, Claro que sí, claro que sí. Ese es una realidad. un acto vejatorio del Estado de Derecho. La percepción de la población con relación a la reforma policial, para terminar el tema, La- ¿es realmente estructural? ¿Es realmente un problema administrativo o un asunto de imagen? ¿Qué es lo que se está haciendo? Mira, la población no Usted sa- sabe porque usted estaba dentro de ese proceso. Yo fui del primer equipo que hizo el diagnóstico base para la reforma de la policía o la transformación de la policía. Lo primero es que no hay información sobre el hecho, sobre este proceso. Y es una de las grandes falencias que yo veo que la gestión del gobierno no se ha logrado superar, el tema de la incomunicación. El presidente parece que él gobernara solo, porque el presidente tiene un equipo de ministros. Tú nunca escuchas a esos ministros o a esos directores generales manifestándose, muchos de ellos porque temen perder el empleo, muchos de ellos porque no tienen ninguna capacidad. Pero tú no lo oyes manifestándose, dándole a conocer a la ciudadanía lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Con la reforma o transformación de la policía ha sucedido lo mismo. No se sabe en qué consiste, cuáles son los ejes por los que se ha definido, en qué nivel se encuentra el alcance de cada eje. Puedo decir que ya hay muchas cosas que a mí me preocupaban y ya he tenido la información de que se han ido alcanzando, como es un tema que a nadie le preocupa, y es la doctrina de la policía. Y yo digo que una policía sin una buena doctrina es como una religión sin credo. Claro que sí. Tengo entendido que hay una doctrina, en la doctrina están contemplados los protocolos, los manuales operativos de la policía, Y el comportamiento. el tema ético de la policía y la normativa del uso de la fuerza, que eso es fundamental. Bueno, profesor, vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Continuamos esta interesante conversación con el profesor Daniel Pou, destacado investigador, politólogo, especialista en seguridad pública. Profesor, ¿cómo ve usted el panorama político actual en la República Dominicana? Bueno, el panorama político actual en República Dominicana, no puedo decir que se avisora una crisis, ni que hay elementos extraños fuera de los acostumbrados en el escenario político. Lo que sí Hay una hay, campaña prematura, ¿eh? sí, hay una campaña prematura, pero esa campaña prematura es el resultado de la falta de fortaleza política de los partidos en el escenario. O sea, es una campaña prematura porque para la dirigencia partidaria en República Dominicana, producto de todos los años de malas prácticas, de formaciones, alejamiento de las prácticas democráticas, lo personal prima por encima de lo que debe ser la parte orgánica del partido. Y cuando digo de la parte orgánica del partido, estoy hablando de las propuestas de políticas, programas de gobierno, objetivos estratégicos, porque los partidos que están, la mayoría de los partidos que están en el escenario, tienen legisladores. ¿Qué están haciendo sus legisladores? Tienen alcaldes, ¿qué están haciendo sus alcaldes? Tienen ediles en las salas municipales, ¿qué están haciendo sus ediles? Entonces, eso no se trata. Los partidos políticos son clubes de poder en República Dominicana. Pero hay una situación, profesor Pou, y es que se supone que los
que los partidos políticos se rigen por una ley. Hay una ley de partido político, hay un código electoral incluso. Y entonces hay un organismo que regula la actividad política en el país. Se supone que la Junta Central Electoral, que ha hecho un calendario, que ha establecido plazos para el inicio de los procesos internos de los partidos, para la escogencia de los candidatos, pero los partidos violan eso, lo desconocen, incluso desafían a la propia autoridad. Y cuando la Junta Central Electoral llama la atención, un caso reciente del PLD, que está haciendo todo apresurándose a hacer una escogencia de un candidato presidencial fuera del plazo establecido por la ley, entonces como que eso no se ve como que no tiene consecuencias. Hay una debilidad institucional, pues, le falta poder a la Junta para tomar sanciones, porque podrían tomarse sanciones, le pueden restringir no registrarle la candidatura, puede retenerle los recursos que le aporta el Estado a través de la Junta. Hay una serie de mecanismos. ¿Qué ha sucedido en esto? Mira, lo que pasa está que la Junta Central Electoral, como casi todos los órganos del Estado, a través del tiempo, de las transformaciones que ha tenido y de la ausencia de voluntad política de su máxima dirección, oiga bien, voluntad política, ha ido permitiendo que los partidos políticos le socaven su autoridad. Y cuando tú le permites a alguien a quien tú debes de supervisar y de controlar en un espacio institucional, le permite que te socave toda la autoridad, tú no puedes actuar aplicando los términos de las consecuencias a ese sujeto. Lamentablemente, la Junta perdió su autoridad, y la Junta perdió su autoridad desde las propias elecciones del 2020, cuando permitieron que un candidato que ya había sido derrotado en la contienda, en la primaria de un partido, se volviera a reinscribir. Se reinscribiera como candidato de otra organización política. Es una violación de la ley. Eso es el epítome de la falta de observancia de una normativa electoral. Entonces, ya han hecho con la Junta todo lo que le ha dado la gana, y aunque uno siente mucho respeto, mucha admiración por el actual presidente de la Junta Central Electoral, lamentablemente él carga con la herencia sobre sus hombros de lo que le han legado sus anteriores incumbentes. Pero un organismo colegiado, la Junta Central Electoral. Correcto. Se supone que el presidente coordina, pero no debe de asumirlo todo. Hay otros miembros que también pueden sumarse en ese pleno y tomar decisiones. Lo que pasa es ¿Qué es lo que ha pasado? Que mucha gente ve esos puestos sencillamente a ocupar un asiento y a devengar un sueldo, pero no tiene el compromiso, no tienen el compromiso ciudadano-nación. Oiga bien, la visión compromiso ciudadano-nación para ejercer con entereza. Entonces él sabe que si se enfrentan con los partidos políticos pueden generar un movimiento y lo terminan sacando a ellos del empleo. ¿Usted percibe un debilitamiento o un fortalecimiento de las instituciones democráticas? Muy debilitadas. En República Dominicana, para comenzar por el sistema de partidos, las prácticas democráticas han sido desterradas por una serie de prácticas perversas, de clientelismo, de inversionismo, de capitales en la política. El transfugismo es una consecuencia de la mercantilización de la política. Se ha perdido la ideología en los partidos también. No, que ideología. Antes se hacía por ideología. Lo peor es que no hay discursos políticos. Usted pone a todos esos legisladores, a la mayoría de los que son funcionarios del ayuntamiento, no hay un discurso político sostenido sobre base científica y estratégica de anhelos de la sociedad dominicana. O sea, no hay un eje de diferenciación entre un candidato de derecha, un candidato de centro, un candidato no hay un eje de diferenciación entre un borracho que está en un colmado bebiéndose una botella de ron y un dirigente político. Un diputado. No hay ninguna diferencia. Porque se ha degradado mucho. Si nosotros no, lo que ellos saben es, ellos creen que porque hablan bonito, ellos creen que lo que hablan son disparates, la mayoría, cuando toman un micrófono. Ellos creen que ya eso es hacer política.
vamos a discutir política en términos programáticos, vamos a discutir política en términos de ejes centrales de lo que es la vida institucional de República Dominicana. Aquí los partidos no tienen posición con respecto a ningún tema, ni a la educación, ni al tema laboral, ni al tema de salud, ni al tema de desarrollo urbano. No tienen personas que le sacan el gato del agua porque se han especializado en el tema, pero resulta que los puntos de vista de esas personas cuando son debatidos, ellos los abandonan. Y no reflejan el conjunto del No, porque es que ellos responden a inversionistas. Y los programas de gobierno. ¿No se supone que un partido, al presentar participar en un proceso electoral, la ley lo obliga a presentar un programa de gobierno? Y que debe de contemplar. Pero eso no se debate. Ya no presentan programas. Ni se debate. Muchas veces son letras muertas. Aquí en las últimas elecciones que se llevaron programas de gobierno con diagnóstico estructural fueron las del 2012. Pero no se aplican cuando llegan al poder. No, la tiraron en el zafacón. Realmente. ¿Qué reto enfrentan actualmente todos los partidos políticos para reconectar con la ciudadanía? Bueno, que sean partidos políticos. Explíquese. O sea, que desarrollen y asuman la función verdaderamente que le corresponde a un partido político, no un grupo de inversionistas. Una situación realmente preocupante. Sí, porque tú no puedes tener un partido político desconectado de la sociedad y solamente conectado a grupos de inversores financieros. Incluso para optar por una candidatura presidencial. Yo creo que los topes que pone la Junta Central Electoral son exagerados. Por ejemplo, un diputado puede manejar recursos hasta 30 millones de pesos para presentar una campaña electoral. Pero si usted gana la posición en los 4 años de su ejercicio, usted apenas recibe 16 millones. ¿Cómo usted va a invertir 30 millones para recibir 16? Bueno, o sea, ¿qué está pasando en eso? Entonces, ¿quiénes? Hay que contabilizar lo que aporta el narcotráfico. No, eso, sí, porque hay un problema que cierra una válvula. O sea, el que no tiene dinero no puede aspirar a ninguna posición pública. Bueno, pero eso es otro mecanismo. Sí, porque escúchame, el costo como sucedió en las elecciones pasadas, para que un partido acepte, aunque tú seas miembro de su estructura, postularte como candidato, que tú tengas la aprobación, el aval del partido, que tú tengas el consenso hasta de la oposición. Aquí hay candidatos que no tan solo apoya su gente, sino los partidos de la oposición en la misma demarcación. Pero si tú no te apareces con el maletín a depositar 15 millones, 10 millones, ese partido no te va a llevar. Aunque tú seas del Comité Ejecutivo Nacional de la Gloria y la Honorable Cuna de América. Y en el trabajo político de campo. No, porque la cúpula del partido recauda dinero para ellos a través de los candidatos. Pero que el Estado paga. Pero ellos, esos son centavos. ¿Centavos? Pero el dinero... 2.500 millones de pesos. Sí, pero ¿cuánto? 1.500 millones de pesos mete cualquier grupo de la droga aquí en unas elecciones. Cualquier grupito de la droga, de lo que dominan la 40, la calle 20, Capotillo y todas esas cosas. 1.500 millones de pesos para esa gente no es nada. Es mucho dinero, ¿eh? No es nada, se lo digo yo. No es nada. El microtráfico es el componente más importante del Producto Bruto Interno de República Dominicana. Le digo yo por exagerar, pero es un componente del circulante importante, del circulante de nuestro país. Y tiene un impacto en los barrios. Y tiene un impacto en la política, y tiene impacto en la policía, y tiene impacto hasta en el Congreso Nacional. En el Congreso. En el Congreso Nacional hay una dependencia directa. De riferos y cosas vinculadas a... Riferos, gaseros. Sí. ¿Qué condiciones ve usted para una posición más competitiva de cara a las próximas elecciones? Estamos hablando dentro de 2 años de elecciones. El año próximo ya yo tengo la esperanza de que todos estos políticos que ya han pasado por ahí, que no lo han elegido, que lo han elegido, que han sido presidentes, que no han sido presidentes, todos sean descalificados ya. Nunca se contempla el retiro.
Usted asume la presidencia de un partido, una candidatura, no. y no se prepara para el Pero este es el retiro. Usted único supone que usted tiene que llegar un momento. país del mundo. Usted tiene un momento que tiene que darle paso a otra camada, a otra generación. Señor periodista, este es el único país del mundo donde un individuo dura 30 años dando vuelta en torno a elecciones porque quiere volver y volver y volver y volver. De que hacer lo que no hizo en la primera gestión ni en la segunda. No, hombre, no, por Dios. Y eso sucede también con los partidos pequeños, los partidos que le llaman partidos bisagra. No, eso es un presidente permanente de esos partidos. Hay que hacer una profilaxis. Y no tiene ningún aporte. No tiene ningún Mire, aporte. un dato importante. Hay aporte para los bolsillos, de los dueños. En el proceso electoral anterior participaron 35 partidos políticos. Dios mío, cuando hay 2 o 3 partidos importantes nada más. Aquí hay familia. Y eso que la Junta Central Electoral descartó más de 150 que aspiraban también a reconocimiento. Aquí hay familias que se sostienen de partidos políticos. Son partidos pequeños que no tienen conocimiento. Pero ellos cotizan en la bolsa. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y lamentablemente no se avisora. Y hay gente que me ha preguntado, ¿tú crees que aquí puede surgir un outsider como Spiriella en Colombia y cosas? Digo, lamentablemente la República Dominicana es un país muy conservador. Sí. La República Dominicana prefiere elegir a un malo conocido que a un bueno por conocer. Bueno, profesor, se me quedaron muchos temas interesantes para seguir conversando. El tema haitiano, la situación que se está creando en la frontera del país, pero eso vamos a tener que se le cayó la verja en Dajabón. En Dajabón, sí. No, imagínate. Y están haciendo un muro y se le cae la puerta. Y se le cae la puerta de la verja. Esa situación realmente preocupante. Bueno, agradecemos al profesor Daniel Paul su poder compartir con nosotros y con todos ustedes sus experiencias sobre estos temas tan interesantes, la seguridad ciudadana, la reforma policial y la situación política del país. Le invitamos a encontrarnos la próxima semana en otro programa de Pulso Nacional.